Solo buenos días a todos, buenos días, doctor Sarbelio. Solo vamos a dar hasta las 8:05 para poder comenzar todos y dar chancecito a que todos logren entrar. Buenos días, doctores. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, solo estábamos dando hasta las 8:05 para darle espacito a la gente porque no se han metido muchos, pero ahorita vamos a comenzar. Ok, O no perfecto. sé cuántos Bueno, serán en la clínica Belén. porque sí me parece que son pocos, solo han entrado como 6 o 7. Ok, muy bien. Somos 14 estudiantes, Jimena. Gracias, Lizzy. Buenos días, doctor Sarbelio Ramírez. Mucho gusto, doctor. Soy el doctor Domínguez, docente encargado de los estudiantes del curso de psiquiatría, de salud mental y psiquiatría de quinto año, doctor. Sí, gracias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, doctor. Qué Aquí bueno. excusándome un poco porque estaré un momento con este grupo, pero tengo que estar supervisando también a los demás. Sí, pues Entonces, claro. aquí estaré entrando y saliendo. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, ya que forma parte también de nuestro programa y creo que nos va a ayudar bastante a los estudiantes y a mí, porque así vamos, ¿cómo se llama? Comparando algunas situaciones que nosotros también miramos en esta unidad. Así que estamos también expectantes de lo que sucede el día de hoy y les agradezco mucho por la invitación. Así que espero que se estén conectando mis alumnos, que ya miro a varios también. Y a ti, Jimena, mucho gusto de verte. Así que Gracias, doctor, igualmente. estamos, estamos como se llama, pendientes que iniciemos. Se los agradezco mucho. Gracias, doctor. Les dejo entonces aquí con el grupo 1.
Hola, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a iniciar con la actividad de salud mental. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros hoy y que tengamos la oportunidad pues de platicarles a ustedes un poco sobre lo que estamos viendo nosotros ahorita en quinto año. Nosotros, como ya les contamos, somos de estudiantes de medicina también de la San Carlos, ahorita en nuestra rotación de psiquiatría. Y pues vamos a aprovechar el día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, para nosotros poderles hablarles de muchas patologías que son muy comunes en el área de salud, más que todo en la atención primaria, y que también pueden llegar a ser muy comunes entre nosotros los estudiantes de medicina por varios motivos, como ustedes van a ver más adelante que les expliquemos. Pues buenos días y bienvenidos. Para empezar con la actividad, les vamos a pedir a los que están presentes que se metan a este link que aparece aquí en pantalla, que es menti.com, y vamos a hacer una actividad y pongan el código, el que aparece acá, 4898-965. No sé si también a lo largo de la presentación podrían descargar la aplicación de Kahoot o estar pendientes en algún momento al finalizar esto vamos a realizar esa actividad para que tengan la aplicación o que se pudieran meter desde una tablet o algún otro dispositivo en línea, por favor. Bueno, vamos a dar unos segundos. Ajá. Vamos a hacer esta pregunta, ¿conoce usted a una persona con trastorno mental o ha estado en contacto con alguna? Esa es la primera pregunta. Y vamos a esperar así, a ver quiénes más participan. Y ahora una segunda pregunta, que también ahí va a aparecer. La segunda pregunta es para ustedes, ¿qué es la salud mental? Entonces pueden poner así en pocas palabras qué significa para ustedes o qué han escuchado ustedes acerca de la salud mental. Y vamos a leer algunas opiniones de todos antes de empezar para ver qué tanto sabemos acerca de la salud mental, ¿verdad? Es completamente anónimo, así que no tengan pena de escribir lo que piensen o lo que quieran. Bueno, aquí está el primer comentario. Dice sentirse en plenitud y paz consigo mismo y con su entorno. Vamos a ver qué piensan los demás. No sé si han podido accesar bien a Menti o están teniendo problemitas con eso. Ahí está la segunda. Es un bienestar psicológico, dice alguien más. La salud mental es cuando una persona encuentra equilibrio con sus emociones, sentimientos y sus actitudes. ¿Alguien más? Y el último dice, es el bienestar de una persona en el ámbito social y psicológico, es tener equilibrio entre lo psicológico, físico, bienestar en general. Y bueno, vamos a leer hasta ahí por el factor tiempo y vamos a continuar con la pregunta.
Solo antes de empezar, muchas sí me gustaría decirles que si se sienten que la presentación se está trabando o algo, no tengan pena en comentarlo, ya sea en el chat o pueden interrumpir así rapidito. Igual van a tener espacio de dudas al final de la actividad, pero no tengan pena mucha de participar en el chat o algo si quieren mencionar. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Carla Oliva y conjunto con mi compañera Jimena Galicia les vamos a hablar sobre enfermedad depresiva. Bueno, para empezar vamos a definir qué es la enfermedad depresiva. Esto se caracteriza fundamentalmente, Jimena no se está proyectando. Se caracteriza fundamentalmente por una disminución del estado de ánimo que afecta el entorno biopsicosocial del paciente. La conducta terapéutica a seguir va a depender de la gravedad del cuadro clínico del paciente. Se estima que solo cerca del 50% de los pacientes que la padecen son diagnosticados y reciben tratamiento. Es decir, que esta es una enfermedad subdiagnosticada. Según Salud Pública, es una de las enfermedades que genera mayor discapacidad laboral y social. Ahora sobre la epidemiología, pues es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y el riesgo de prevalencia a lo largo de la vida va en aumento debido a que cada vez hay diagnósticos en edad más temprana. Es decir, los pacientes cada vez son personas más jóvenes, ¿verdad? Para el diagnóstico es importante diferenciar siempre la tristeza de la depresión, ¿verdad? La tristeza pueden ser estados temporales de tristeza que se presentan por diferentes adversidades en el transcurso de la vida. Estas tristezas suelen ser pasajeras, en general duran poco y a menudo se superan de forma espontánea. La depresión va a ser diferente según la edad del paciente, se va a manifestar de diferente manera. En los niños, por ejemplo, la irritabilidad es un síntoma, en adolescentes es el aislamiento y en los adultos pues son los síntomas más comunes de los que vamos a hablar, ¿verdad? Siempre se presentan síntomas físicos, emocionales y cognitivos. Hay dos síntomas cardinales o nucleares en la depresión para hacer el diagnóstico, que son una tristeza patológica y una incapacidad de sentir placer o anedonia. Actualmente hay dos clasificaciones para el trastorno depresivo mayor, sin embargo no vamos a definirlas como tal ni a mencionarlas porque esto es algo rígido, ¿verdad? Y a veces cuando las personas no entran en esta clasificación, pues sería un problema hacer el diagnóstico. Entonces se va a tomar para el diagnóstico el volumen de síntomas, es lo importante, qué tantos síntomas, qué tanta discapacidad funcional presenta el paciente. Hay varios subtipos de trastorno depresivo mayor con diferentes características. El trastorno depresivo mayor con características de melancolía, que el ánimo del paciente decae por las mañanas y mejora durante las tardes, y el paciente se caracteriza por despertar temprano en las mañanas y no hay respuesta afectiva de estos. El trastorno depresivo mayor con características atípicas, como lo es la hipersomnia, el ánimo reactivo, una sobrealimentación, sensibilidad al rechazo y parálisis de acción, con características psicóticas en donde el paciente va a presentar alucinaciones o ideas delirantes. También el trastorno depresivo mayor con características catatónicas, donde va a haber catalepsia, excitación catatónica, negativismo, mutismo, manerismos, estereotipias, ecolalia o ecopraxia. Por ejemplo, en la catatonía hay como flexibilidad seria, el paciente probablemente se quede en una forma en la que ustedes lo posicionen o tengan algo extraño, movimientos extraños o exagerados, ¿verdad? El trastorno depresivo mayor con patrones crónicos, que la alteración dura 2 o más años del mismo y reúne criterios del trastorno depresivo mayor. Con patrones estacionales, que esto va a empezar cuando
el paciente, cuando cambia la estación del año, por ejemplo, es más prevalente en otoño y en invierno, en los lugares donde no hay pues mucho sol, ¿verdad? Es totalmente oscuro en estas temporadas, son muy largas, entonces tiende a afectar las emociones de los pacientes. El trastorno depresivo mayor con inicio en el posparto, aquí es muy importante mencionar que es durante las primeras 4 semanas después del alumbramiento o el parto, ya que si es después, ¿verdad? No puede ser el mismo diagnóstico. Y los subtipos asociados con bipolaridad, que es con los que tenemos que tener un poco más de cuidado y estar alertas por un trastorno de bipolaridad, son los trastornos depresivos mayor con características atípicas y el de inicio en el posparto. Además, hay otros trastornos que no se clasifican como trastornos depresivos mayores porque no cumplen con los criterios, ¿verdad? Ni el tiempo. Por ejemplo, el trastorno depresivo persistente, que es un trastorno de ánimo con sintomatología depresiva leve, de características crónicas, que no reúne el criterio de un episodio depresivo mayor. Se caracteriza porque los síntomas se instauran lentamente. Los síntomas perduran por lo menos 2 años o más y el paciente no va a estar libre durante 2 meses seguidos de los síntomas depresivos. Y la depresión recurrente, que tiene una cantidad significativa de episodios depresivos que a menudo tienen una duración de más de 2 años y la recuperación interepisódica suele ser incompleta, ¿verdad? Entre cada episodio, pues el paciente no se recupera totalmente. La recurrencia de la depresión va a ser según la intensidad de cada cuadro clínico, ¿verdad? Y la intensidad va a estar relacionada con los síntomas psicóticos y el intento suicida. Si estos están presentes, el trastorno fue grave y tiene mayor recurrencia. Ahora mi compañera Jimena va a seguir con los factores de riesgo. Bueno, ahorita que ya sabemos como qué tipos de depresión existen, pues me imagino que muchos de nosotros pues nos preguntamos, ¿qué tengo yo que me predispone a padecer de un trastorno de depresión? Entonces, según varios estudios, pues la edad, principalmente entre 35 y 45 años, pues es la población que tiene mayor riesgo de padecer este trastorno. Sin embargo, ciertos estudios pues también han concluido que aproximadamente el 0.5 al 2.5% de adolescentes y niños pues también tienen bastante riesgo de padecer este trastorno, así como antecedentes familiares de aquellos que han padecido ya diagnosticado un trastorno de depresión y también bipolaridad. Asimismo, aquellas personas que tienen el rasgo de dependencia. Esto significa aquellas personas que necesitan una aprobación social, necesitan siempre de un apoyo de alguien más. Entonces hay que tener como bastante ojo también en esas personas, aquellas que tienen baja autoestima, sintomatología obsesiva, aquellas que han padecido en su infancia, que tuvieron maltrato y pensamientos negativos, así como tristeza, la de la película de Intensamente, que siempre, o sea, que siempre estaba llorando, que todo lo veía gris y así. Entonces, me imagino que también nos preguntamos qué lo causa. Muchos estudios han determinado que es multifactorial. Esto significa que no es algo específico que nosotros tengamos que digamos, es por eso que tiene depresión. Entonces, existen causas bioquímicas, sociales, biológicas y psicológicas. Dentro de las causas bioquímicas podemos decir que hay una disminución de noradrenalina, dopamina y serotonina. También hay una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y un acortamiento de la latencia de humor durante el sueño. Dentro de los sociales podemos decir eventos de la vida, así como rupturas de relaciones interpersonales con aquellas personas que pues se divorcian por alguna razón. Entonces pues es probable que padezcan pues un trastorno de depresión, ¿verdad? Así como trastornos naturales, eventos de desastres naturales, porque así como lo que sucedió acá en Guatemala con el volcán de fuego, pues existen muchas secuelas psicológicas en aquellas personas que lo vivieron. Biológicos, como bien decía mi compañera, pues en las mujeres es más común. Existen varios genes que están involucrados en que una persona padezca el trastorno. Entonces, al momento que estos genes interactúan con factores sociales, puede ser que se desencadene. Y psicológicos, pues ciertas pérdidas y el estrés.
dentro de las causas secundarias podemos decir el consumo de bebidas alcohólicas, de drogas, aquellas enfermedades que ya son crónicas o también un paciente que de base ya tiene un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo tratamos? Es bien importante que nosotros como estudiantes y también como futuros médicos, pues vamos a hacer muchas veces el primer contacto con un paciente. Entonces, nosotros es importante que sepamos a qué pacientes tenemos que indagar más porque tienen como mayor riesgo de desarrollar el trastorno y muchas veces es subdiagnosticado. Entonces, aquellas personas que presentan dolor crónico en específico, que van muchas veces al médico y pues nada les hace, al final siempre se están como quejando, síntomas somáticos inespecíficos y estado posparto, ¿verdad? Se ha confirmado que aproximadamente el 75% de las personas que reciben un tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico, pues es mucho mejor el resultado. Sin embargo, se puede decir que el tratamiento, la psicoterapia es de primera línea en los casos leves. Sin embargo, en los moderados y graves, el tratamiento de primera línea siempre va a ser el farmacológico. Entonces, ¿qué vamos o qué tenemos que hacer para poder recetar a un paciente, verdad? Entonces, tenemos que evaluar la intensidad de los síntomas, qué tanto está afectando en la vida del paciente, qué tanto él ya no puede como que tener una vida normal, digamos, qué otras enfermedades tiene, porque muchas veces, pues, el paciente va a padecer hipertensión, va a padecer algo del corazón, digamos, en donde va a tener que tomar otros medicamentos y pues es importante que nosotros sepamos las interacciones, ¿verdad? Si ha tenido otros tratamientos antes de la depresión y cómo le fue, porque si le fue bien, podemos ver si podemos continuar con el mismo tratamiento. Si no le fue bien, pues definitivamente tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, y alguna preferencia del paciente. Como recomendaciones es que tiene que ser la dosis suficiente. Esto significa que, por ejemplo, a mi compañera puede ser que no le haga cierta cantidad de miligramos, pero a mí me va a hacer, por ejemplo, 2.5 miligramos. Entonces es importante que individualicemos muy bien cada caso, ¿verdad? Entonces, cada grupo de antidepresivos pues tiene una efectividad similar y al menos por un año se tiene que recetar la misma dosis. Entonces, más o menos todos tienen el objetivo de aumentar la disponibilidad de serotonina o noradrenalina en el espacio sináptico, como logramos ver ahí, o cambiar o hacer cambios adaptativos en los receptores presinápticos. Entonces, si quieres, siguiente. Entonces, van a haber ciertos grupos en donde van a evitar que estas sustancias se degraden. Entonces, por ejemplo, los inhibidores de monaminoxidasa, estos disminuyen su degradación por las enzimas, o van a haber algunos que van a aumentar la sensibilidad de los receptores. Entonces están los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los atípicos, los duales, que se llaman así porque inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y los últimos que son los inhibidores de recaptación de dopamina y noradrenalina. Entonces se recomienda que más o menos durante 2 o 3 días se deje como que el tratamiento para observar cómo reacciona el paciente y ver si se le incrementa o disminuye la dosis. Más o menos en un periodo de 2 a 3 semanas, pues es el tiempo en donde vamos a ver qué tan bien le está haciendo el medicamento y vamos a lograr ver como un cambio. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros, ya sea nosotros o si no tratamos a un paciente, verdad? Es importante que sepamos que sí va a tener repercusiones tanto emocionales, cognitivas y físicas. Dentro de las emocionales es que vamos a estar así irritables, ideación suicida, falta de placer o interés, las cosas que nos hacían como felices antes, pues simplemente no nos van a hacer felices. Muchas veces hay una comorbilidad en la ansiedad, puede haber deterioro de la capacidad para pensar, o sea, no se pueden concentrar, no pueden retener lo que estudian, cierta indecisión y también como ciertas consecuencias físicas, ¿verdad? Como cefalea, cambios de hábitos alimenticios, fatiga. Entonces, es importante que sepamos que sí se tiene que diagnosticar precozmente, porque si mientras más tiempo pase en el episodio, hay mayor probabilidad de recurrencia y recaídas.
Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que serían los trastornos del sueño. Vamos a iniciar conociendo solo un poquito acerca de la fisiología de las fases del sueño, ¿verdad? Son 4 fases en general. Las primeras 3 se denominan en la mayoría de literaturas como sueño no REM, y pues ya la última es el sueño REM, o lo pueden encontrar también como sueño MOR. La primera fase, pues vemos que es el tránsito justo de la vigilia al sueño, está en un estado de adormecimiento, somnolencia, y aún se perciben ciertos estímulos exteriores. En la fase 2, pues es un sueño muy ligero, es parcialmente reparadora. Desaparecen los movimientos oculares que pues al principio sí estaban presentes, y también disminuye la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. En la fase 3 es el sueño profundo. Este también se denomina en la literatura como sueño delta o sueño de ondas lentas. Llegar a esta fase del sueño es esencial para que haya un descanso. No se presentan movimientos oculares como lo habían anteriormente, y también en esta fase es la liberación de hormonas, como lo es importante la del crecimiento, ¿verdad? Y pues en la última fase, que es la cuarta, es el sueño REM o MOR, como les había dicho. Se denomina MOR porque son las siglas en español de movimientos oculares rápidos. Aquí se presentan los típicos sueños, las ensoñaciones, y pues también podemos ver aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Algo importante de esta fase también es de que haya atonía muscular, exceptuando los músculos extrínsecos del ojo, los tensores del martillo yunque del oído, ¿verdad? Y los relacionados con la respiración. Y pues ¿qué son los trastornos del sueño? Pues se han creado 2 clasificaciones en menos de 20 años. Actualmente es un ámbito de la medicina que es nuevo, relativamente nuevo con los demás. Y pues la clasificación más reciente pues son disomnias, parasomnias, asociados a otras enfermedades y alteraciones del sueño propuestas, que pues las vamos a ir viendo ahorita una por una, más lento, más detalladamente. Bueno, vamos a iniciar con el primer trastorno del sueño. Vamos a mencionar el insomnio, ¿verdad? Creo que cuando a todos nos pregunta qué es insomnio, pues todos vamos a responder qué es la dificultad para iniciar el sueño. Sin embargo, no solo es esto, ¿verdad? El insomnio también puede ser que la persona perciba, ¿verdad?, que tiene una prolongación en el inicio de su sueño. Esta prolongación tiene que ser arriba de 60 minutos, es decir, desde que la persona se acuesta y empieza como a tratar de dormirse y no puede hacerlo pues en al menos una hora, podemos estar hablando de un insomnio. También podemos estar hablando de la persona que se le dificulta mantener el sueño, es decir, las personas que se despiertan constantemente. Esto también podría ser insomnio. Y también vamos a hablar de un despertar prematuro matutino, ¿verdad? Estas 4 características nos describen como o nos hacen sospechar del insomnio. Sin embargo, nosotros no podemos diagnosticar o confirmar que sea insomnio sin, dele next, por favor, sin que tenga repercusiones diurnas, ¿verdad? Es decir, que aparte de que la persona no puede dormir, tiene que tener repercusiones en su día a día, ¿verdad? Y eso se va a ver evidenciado si la persona está fatigada, si al día siguiente está irritable o si la persona tiene problemas para concentrarse. Bueno, el insomnio, ¿verdad?, se divide en primario y secundario. Estas son las clasificaciones más grandes que le vamos a dar. El insomnio primario como tal, pues es realmente, tiene también varias divisiones, ¿verdad? Que la primera viene siendo el insomnio psicofisiológico. A este también se le denomina insomnio aprendido. Y pues, lo podemos definir como que la persona tiene un bajo umbral para despertarse. También cuando la persona se despierta, se da el fenómeno de que no se puede volver a dormir. Entonces, pero pues sumado a esto, ¿verdad? Es importante que el paciente tenga sintomatología como viene siendo taquicardia, taquipnea, sudoración. Este insomnio aprendido, pues se aprende, ¿verdad?, desde la infancia. El niño tuvo que haber tenido un factor estresante que en ese momento le provocó un insomnio agudo y se volvió crónico pues ya en la edad adulta, ¿verdad? Dice que las personas que tienen este tipo de insomnio pueden dormir mejor si lo hacen fuera de su casa.
Cuando hablamos del insomnio paradójico, este es un insomnio subjetivo. La persona regularmente se va a acercar, pues el paciente se va a acercar a ustedes y va a venir con el motivo de consulta de que no duerme lo suficiente, o él siente que no duerme lo suficiente, o que cuando está durmiendo siente como, o sea, percibe todo a su alrededor, ¿verdad? O sea, si hay un ruido, él lo percibe, siente los cambios de temperatura, o sea, como que fuera un sueño superficial, ¿verdad? Lo importante de esto es que, pese a que la persona refiera que no duerme bien, no se ve evidenciado en su día a día. Entonces, como dice acá, ¿verdad? No tiene repercusiones diurnas. Entonces, ¿cómo podemos decir, bueno, está bien, esto no es, o sea, esto no me lo está inventando el paciente? Pues bueno, toda esta sintomatología tiene que venirse presentando por al menos un mes. Bueno, cuando hablamos del insomnio por alteración de ajuste, ¿verdad? Este también se le denomina insomnio situacional. Este es provocado por situaciones de estrés y el paciente deja de presentar este trastorno cuando finaliza el evento estresante, ¿verdad? Entonces dice que los eventos estresantes, pues que lo causan principalmente son, como Jimena había mencionado antes, por ejemplo, una ruptura de una relación, cuando nos estamos mudando, que vamos a presentar un examen, todas estas cosas nos pueden causar insomnio, pero solo pasamos la situación y se acabó el insomnio. Este tipo de insomnio es el que más está asociado al abuso de sustancias, como las personas no pueden, pues, dormir, ¿verdad? Es donde suelen más recurrir a las sustancias como alcohol, drogas, etcétera. Cuando hablamos de una higiene del sueño inadecuada, ¿verdad? Más adelante vamos a colocar como qué debemos de recomendarle al paciente o qué es la higiene del sueño, pero pues prácticamente es todas las prácticas que nosotros tenemos que tener para que durmamos bien y logremos hacer las 4 fases del sueño, ¿verdad? Que sí logremos ciclar, porque si no hacemos esto, pues en teoría no descansamos correctamente, ¿verdad? Entonces a este tipo de insomnio se le llama autoinfligido, o pues nosotros no lo provocamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos estas dos grandes ramas, que nosotros realizamos prácticas que nos provocan insomnio y tenemos prácticas inconscientes que nos desorganizan el sueño. Entonces, en las prácticas que van a promover el insomnio, ¿verdad? Estamos hablando de consumir cafeína, nicotina, de, por ejemplo, que nosotros hagamos ejercicio 2-3 horas, o sea, un ejercicio muy fuerte 2-3 horas antes de dormir. Esto sería una práctica que nos promueve el insomnio, ¿verdad? Y las prácticas inconscientes son aquellas, por ejemplo, que nosotros dormimos en un cuarto donde hay mucha luz, donde la temperatura, por ejemplo, es muy elevada, o que si nosotros tomamos siestas arriba de 30 minutos durante la tarde. Esto, pues, inconscientemente, nosotros nos estamos alterando el sueño para la noche. Bueno, pues como todo en medicina, ¿verdad? También existe un insomnio idiopático que cumple los criterios de insomnio como tal, ¿verdad? Que alteran o sea, afectan el funcionamiento de la persona en su día a día. Sin embargo, pues no hay una causa realmente aparente, solamente tiene insomnio la persona y pues este insomnio suele ser crónico e inicia desde la infancia. Cuando hablamos del insomnio conductual de la infancia, pues evidentemente solo se presenta en niños y es cuando los padres no le generan un buen hábito de sueño al niño, ¿verdad? Entonces aquí dice que cuando los padres no ponen límites, es decir, cuando los padres no colocan o no establecen bien una hora como de sueño para el niño, por ejemplo, como dice acá, ¿verdad? Que el niño exige ciertas condiciones para dormir, es decir, que el niño, por ejemplo, no se puede dormir si no es con sus papás, o no puede dormir si la mamá no le fue a decir buenas noches, o por ejemplo, en los recién nacidos, se da bastante que, por ejemplo, si no se está amamantando, el niño no puede dormir, o si la mamá no lo está arrullando, no puede dormir el niño. Entonces, todos este tipo de insomnios son como que mal acostumbramos a los niños, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a hablar de la otra clasificación, que es el insomnio secundario, ¿verdad? Como sabemos, pues el insomnio secundario hay causas fisiológicas bien conocidas, ¿verdad? Que la pueden causar,
Por ejemplo, un paciente que sufra un dolor crónico o una enfermedad crónica, pues está predispuesto a padecer insomnio, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente tuviera enfermedades pulmonares, pues como sabemos, ¿verdad? Por la congestión pulmonar, el paciente suele referirnos que tiene dificultad para dormir. Por ejemplo, enfermedades neurológicas como lo viene siendo Parkinson o algún tipo de coria también nos puede causar dificultades para dormir. El uso de sustancias, ¿verdad? Evidentemente las sustancias como puede ser anfetaminas, cocaína, nicotina, estas nos causan dificultades para dormir. El alcohol, los hipnóticos y los sedantes como tal, lo que nos causa dificultades para dormir es el síndrome de abstinencia de estas, más que el efecto como tal de las sustancias, ¿verdad? Los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para Parkinson, los corticosteroides, suelen estar muy asociados a causar este tipo de trastorno del sueño. Y, por ejemplo, están los insomnios, el insomnio secundario causado por una enfermedad psiquiátrica. Este, pues, es como una clasificación por aparte, ya que no se encuentra entre las causas fisiológicas ni entre las causadas por sustancias, ¿verdad? Entonces, las enfermedades psiquiátricas que son comúnmente asociadas a insomnio, como había mencionado antes Jimena y Carla, son la depresión o los trastornos bipolares también se ven muy afectados por este tipo de trastornos del sueño. Bueno, continuando con los trastornos del sueño, tenemos también las alteraciones del sueño y respiratorias. Dentro de estas vamos a encontrar principalmente la apnea obstructiva del sueño, que este trastorno, la persona de forma característica va a presentar una o más pausas en la respiración y también tiene respiraciones superficiales que pueden alterar pues su sueño, ¿verdad? Las pausas van a durar entre algunos segundos hasta varios minutos y a menudo ocurre de 5 a 30 veces por hora. La persona vuelve a su normalidad luego de haber como hecho un ruido de como que si se atragantara o un fuerte ronquido. Siguiente. En los laboratorios del sueño, si una apnea dura menos de 10 segundos, se le llama hipopnea, y si dura más de 10 segundos, se va a llamar apnea. Son significativos de forma respiratoria si se presentan más de 10 eventos por hora, y es de manera crónica y persistente si estos episodios se dan más de 3 noches por semana. La persona pasa de un sueño profundo a un liviano cuando existen estas pausas en la respiración o cuando la respiración se vuelve superficial, que son las características de una apnea obstructiva del sueño. El sueño obviamente es de mala calidad y hay cansancio durante todo el día. Como mencionamos anteriormente, es el tipo más común de la apnea y lo que ocurre es que las vías respiratorias se estrechan o se bloquean durante el sueño, ¿verdad? Que esto sucede mucho en las personas que tienen hipertrofia de las amígdalas y a menudo ocasiona ronquidos fuertes. Es frecuente, muy frecuente en las personas que sufren sobrepeso, pero pueden estar en cualquier individuo. La apnea central es otro tipo, pues es menos frecuente, y lo que ocurre en la apnea central es que la parte del cuerpo que controla la respiración no envía las señales correctas y los músculos de la respiración no hacen su función, y esto provoca las apneas. Y la persona no se esfuerza por respirar. Bueno, ¿qué sucede si no reciben tratamiento? Pues las personas pueden sufrir hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedad cerebrovascular, obesidad, diabetes, insuficiencia cardíaca, o si esta persona ya sufre insuficiencia cardíaca, la puede empeorar, puede provocar arritmias, sufrir accidentes automovilísticos o de trabajo, porque pues la persona se puede quedar dormida, ¿verdad? Las personas pueden mejorar con cambios de estilo de vida, dispositivos respiratorios, incluso con la cirugía, los dispositivos
respiratorios aquí en Guatemala sí existen, entonces podrían ser tratados. El siguiente trastorno es el síndrome de piernas inquietas, que por sus siglas en inglés es RLS, Restless Legs Syndrome. Lo que sucede en este trastorno son que la persona siente, es un trastorno neurológico, y la persona siente sensaciones desagradables en las piernas, y lo que hace es moverlas con el fin de ya no sentir esa sensación. Las personas refieren estas sensaciones como quemantes, como que si los jalaran o se deslizaran. Incluso a veces piensan que tienen como insectos que como que atraviesan su piel. Entonces, estas pues se denominan parestesias y disestesias. Las parestesias son sensaciones anormales y las disestesias son sensaciones anormales desagradables, y pueden ir de desagradables a irritantes a dolorosas. Los aspectos distintivos de este trastorno, los síntomas aparecen al irse a dormir, por el hecho de que ellos quieran ir a dormir y descansar y acostarse, pues aparece estas sensaciones. Las personas tienen mucha dificultad para conciliar el sueño y sobre todo para mantenerlo, ¿verdad? Esto si no se trata, pues causa fatiga, agotamiento, sus relaciones interpersonales y actividades diarias se ven muy afectadas por el cansancio, tienen memoria deteriorada y fallan en el cumplimiento de sus tareas diarias. Este trastorno afecta por lo menos a 12 millones de estadounidenses, pues no hay muchas estadísticas a nivel como latinoamericano o incluso de Guatemala, pero al menos a 12 millones de estadounidenses que están diagnosticados, pero se considera que es una enfermedad subdiagnosticada porque pues, puede que tenga más impacto, porque muchos pacientes no consultan porque piensan que no los van a tomar como en serio, porque tienen vergüenza. Y algunos médicos lo atribuyen a otro problema, como nerviosismo, insomnio, estrés o artritis, calambres musculares, incluso el envejecimiento puede ser una de las causas por las que se atribuye este trastorno a otra causa. Ocurre en ambos sexos, pero es ligeramente mayor en mujeres y puede empezar a cualquier edad, pero es más frecuente en la edad media y los mayores, pero la gravedad es con la edad. Mientras más grande, más puede ser el trastorno. Muchas personas con RLS también sufren de otro trastorno que se llama movimiento periódico de la extremidad, que por sus siglas en inglés es PLMD, que son movimientos voluntarios bruscos también de las piernas, que son como jalones, tirones, que son de cada 10 a 60 segundos, y esto pasa durante toda la noche. La persona se despierta constantemente, interrumpe su sueño, y los movimientos de esta entidad, a diferencia de la anterior, es que estos movimientos son involuntarios, ¿verdad? En la anterior ellos, con tal de como saciar o quitar esa sensación de que las hormigas o algo así estén en sus piernas, pues este otro trastorno pues no es voluntario. Ellos como que incluso se despiertan por los jalones que dan. La siguiente sería la hipersomnia de origen central. La hipersomnia de origen central no está asociada a trastornos del ciclo circadiano o trastornos relacionados con la respiración o a otras causas que fracturen el sueño nocturno. Entonces, la somnolencia diurna se dice que es la incapacidad para permanecer despierto y alerta durante la etapa de vigilia. Se presenta con frecuencia cuando hay poca actividad y la persona pues duerme una siesta, pero esta no le resulta reparadora, ¿verdad? No se siente bien después de tomar su siesta. Y existen periodos de automatismo en donde las personas empiezan a hacer cosas, pero ellos no están como conscientes, dijéramos, de lo que están haciendo. Para evaluar este trastorno
Hay muchísimas formas, pero la prueba de latencias múltiples del sueño es la más utilizada para este trastorno. Entonces, lo que se hace en esto es que el paciente toma 4 siestas de 20 minutos cada 90 minutos y ahí van evaluando, ¿verdad? Pero antes de la prueba él tiene que tener un registro por lo menos de 6 horas de registro polisomnográfico nocturno. Algunas otras trastornos que también son de respiración sería la narcolepsia con cataplexia, que se le conoce también como síndrome de Guelinau, narcolepsia cataplexia, narcolepsia con deficiencia de hipocretina. Este es un estado de somnolencia excesiva, de aparición súbita y de atonía muscular, que la atonía muscular sería la cataplexia. Lo que sucede con la narcolepsia con cataplexia es de que el paciente súbitamente se duerme y pasa a un sueño MOR y al mismo tiempo, o sea, se duerme, tiene la atonía muscular y el sueño MOR, entonces es como que si estuviera saltándose todos los ciclos del sueño hasta y llega al MOR. Las personas que sufren este trastorno tienen borrachera del sueño. La cataplexia es característica única de la narcolepsia, porque también hay narcolepsia sin cataplexia. El bajo tono muscular es súbito, excepto en algunos grupos, y se activa tras emociones positivas, ¿verdad? El paciente podría estar en medio de una risa y tiene este ataque, o orgullo o sorpresa, y pues le puede dar este ataque. El episodio va de segundos a minutos y no hay pérdida del estado de la conciencia, realmente el paciente solo se durmió, ¿verdad? Y aquí está la narcolepsia sin cataplexia, que es lo mismo, solo que el paciente no va a tener esto de atonía muscular. También está asociada, esta se le llama hipersomnia asociada a sueño MOR, también se le llama hipersomnia esencial. Lo que sucede también con la narcolepsia sin cataplexia es que las siestas que él toma o estos ataques donde él se duerme son reparadores, entonces después de que él se despierta se siente como recién levantado, ¿verdad? Suceden parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas y conducta automática, ¿verdad? Las pruebas de latencias múltiples al sueño, por lo menos esta se le hace para ver si el paciente lo tiene. Se da por lo menos 2 ingresos de sueño que sean iguales a 8 minutos o más de 8 minutos o 2 inicios de sueño en la fase MOR. Pueden tener cataplexias ocasionales también, pero tienen que ser aisladas para que no se diga que es una narcolepsia con cataplexia. Y las alteraciones de sueño nocturno e insomnio. Algún otro trastorno es la hipersomnia recurrente. También el más característico es el síndrome de Klein-Levin, y también la hipersomnia asociada a cambios menstruales. Estos no son muy comunes, pero también se pueden dar. Son episódicos, ¿verdad? A veces pasa, el paciente tiene estas hipersomnias durante mucho tiempo y después pasan hasta años sin tenerla y luego otros meses teniéndola y después no la tienen y así se discurre este trastorno. Son episódicas con separación de semanas, meses entre episodios y dura días e incluso semanas. La hipersomnia idiopática con tiempo de sueño prolongado es una somnolencia intensa y prolongada. La persona toma siestas prolongadas de 2 a 3 horas, pero estas no son restauradoras. Cuando se dice que tiene tiempo de sueño prolongado es porque el episodio de sueño nocturno, o sea, durante la noche el paciente duerme de 12 a 14 horas con un promedio de 10 horas en la noche y aparte tiene sus siestas de 2 a 3 horas durante el día, ¿verdad? En la mañana tiene borrachera por somnolencia. Estas personas no se despiertan con facilidad y tiene que ir otra persona a levantarlos o ellos necesitan como que más estímulo para poder levantarse. Están asociadas a cefaleas, hipotensión ortostática y taquicardia e irritabilidad. La siguiente
También encontramos el síndrome de sueño insuficiente inducido conductualmente, que este es tal vez uno de los que nosotros sufrimos porque pues por estar como haciendo alguna tarea o estudiando, pues nosotros nos podemos provocar, ¿verdad? Nosotros somos el mejor ejemplo de eso. Pues no se obtiene el sueño suficiente a las necesidades y esto es de manera voluntaria. La privación del sueño crónica, ellos desarrollan somnolencia diurna, irritabilidad, deficiencias de atención, distractibilidad, anergia, falta de motivación, disforia, fatiga, incoordinación y sensación de malestar. Y hay muchísimas otras hipersomnias, como asociadas a condiciones fisiológicas que son conocidas, como por ejemplo, las personas que tienen cáncer podrían sufrir hipersomnias, las hipersomnias debido a abuso de sustancias, como las personas que utilizan anfetaminas, también lo pueden sufrir. La hipersomnia debido a reacciones adversas de una droga, no por el efecto que tiene la droga, sino por una reacción adversa de esta. Y las hipersomnias no debidas a uso de sustancias o condiciones fisiológicas, que dentro de estas podemos encontrar incluso el Parkinson. Bueno, ahora para continuar siempre con los trastornos del sueño, ya es la última subclasificación que vamos a ver, están las parasomnias. Vamos a determinar qué significa esta palabra, ¿verdad? Para significa un lado y somnia significa sueño. Entonces van a ser eventos físicos que acompañan al sueño, que siempre van a un lado del sueño. Puede ser antes, durante o después. En cuanto a la epidemiología, pues varía, depende de qué parasomnia estemos hablando, pero por lo general la mayoría de parasomnias son muy comunes en niños. Estos eventos físicos son manifestaciones de la activación del sistema nervioso central, que ya sea esta activación del sistema nervioso central se dirige a músculos esqueléticos o áreas del sistema nervioso autónomo. Es común también que una persona pueda tener varias parasomnias, así como aunado a otros trastornos del sueño de los que ya vimos, y pues esto al paciente les causa problemas en el área motora, en la conducta, emocionalmente, en su área perceptiva, en las ensoñaciones, que son los sueños, y en su funcionamiento autonómico, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a ver los tipos de parasomnias. Los primeros tenemos los despertares confusos. Esto es un estado en el que el paciente despierta en un estado de confusión mental y va a incluir que está desorientado en tiempo y espacio, va a tener un lenguaje que es difícil de comprender, va a tener problemas de memoria anterógrada y retrógrada, y a veces van a ser conductas violentas, incluso se han reportado conductas criminales. Y algo característico es que el paciente no va a recordar el evento del por qué se despertó con esa confusión mental. La incidencia, como les había mencionado, es mayor en niños, 17.3%, y en adultos pues vemos cómo disminuye de 2.9 hasta un 4.2%. Y pues esto va a suceder en la transición del sueño delta, que era la tercera fase, si lo recuerdan, a la vigilia, ¿verdad? Luego tenemos los terrores nocturnos, que estos... permítanme un segundo. Ahí está. Los terrores del sueño, nocturnos, perdón, es un despertar súbito con un grito y estado de agitación con hiperactividad neurovegetativa, que va a ser similar a un estado de miedo intenso. Entonces lo podemos diferenciar de despertar confuso con esto, ¿verdad? Que se va a levantar y va a ser un grito siempre acompañado, y la hiperactividad neurovegetativa incluye que el paciente pueda tener taquicardia, taquipnea, diaforesis, midriasis, aumento del tono muscular y falta de la reactividad ante los estímulos que le rodean. Está asociada al sonambulismo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También los factores genéticos son muy importantes. Muchos de los niños que presentan este trastorno, sus padres también lo presentaron o lo han presentado, y a veces pueden tener alucinaciones o alguna vocalización incoherente. Ok, después respecto con el sonambulismo, estas son conductas violentas y complejas que pueden iniciar con un despertar del sueño delta y luego iniciar a deambular la persona, ¿verdad? Eso simplemente puede iniciar con que la persona se siente en la cama, voltea a ver a su alrededor de manera confusa y luego inicia a caminar. Hay un estado de amnesia en todo el episodio,
El paciente no va a recordar todo el momento en el que fue ambulando por la habitación o la casa. Hay conductas inapropiadas también, como orinar en el piso, conductas violentas o sexuales. Los familiares los familiares reportan que hay mucha dificultad para despertar al paciente, ¿verdad? Cuando está deambulando, les cuesta mucho despertarlo. Y también aquí, ¿verdad? Es más frecuente en niños y se asocia con los terrores nocturnos en un 17%. Siempre va muy de la mano. Y pues podemos ver que las formas como más agitadas de este trastorno van a ser en niños mayores y púberes, y las más tranquilas pues van a ser más en infantes. También tenemos ciertos factores precipitantes aquí que nos van a predisponer, ¿verdad?, a que esto suceda. Van a ser la privación del sueño, el hipertiroidismo, lesiones en la cabeza, lo que ya vimos, la apnea obstructiva del sueño, encefalitis, estados febriles y migraña, así como también ciertos medicamentos inductores, como van a ser el litio, las fenotiacinas y los anticolinérgicos. Luego vamos a ir con estos otros dos trastornos, estas otras dos parasomnias. El trastorno conductual del sueño MOR, pues va a ser cuando se presenta, la persona se encuentra en el sueño MOR y puede causar lesiones a las personas con las que duerme o convive. Y eso se ve en el aumento del tono muscular en el sueño MOR, ¿verdad? Que como recordamos, en esa fase debería haber una tonía total, una tonía muscular. La familia refiere que las lesiones que puede causar la persona cuando está durmiendo están relacionadas con los sueños, con las ensoñaciones, que estas ensoñaciones pueden ser de tipo violenta, donde el paciente en su sueño es atacado, confrontado o perseguido. El paciente es muy frecuente que hable, que se contorsione, que grite, que ataque con los puños y muestre otro tipo de conductas agitadas. Al terminar el episodio, el paciente despierta con rapidez y recuerda lo que estaba soñando, un poco diferente a lo que hemos visto, donde siempre tiene amnesia y no recuerda todo el episodio. Aquí sí lo va a recordar. Y pues enfermedades como Parkinson, la narcolepsia o un SD pueden producir esta condición, y es más frecuente en hombres de la quinta década de la vida, y presente siempre, muchas veces se presenta con el síndrome de Tourette, el de Moebius y autismo. Y también hay medicamentos pues que lo pueden precipitar, como la venlafaxina, mirtazapina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, como ya los habíamos visto anteriormente. Luego vamos con las pesadillas. Pues estos son sueños recurrentes del tipo pesadillas, justo en el sueño MOR, que estos sueños del tipo pesadillas van a ser generadores de ansiedad, involucran una inminencia de daño físico, le pueden causar al paciente ansiedad, sentimiento de error, ira, enojo, disgusto y sentimientos negativos. El paciente, aquí también el paciente recuerda el sueño detalladamente y no lo puede relatar cuando despierta, y puede presentarse también como una consecuencia del estrés postraumático, que ya lo vamos a ver más adelante, y es muy frecuente también en niños de 3 a 5 años, pero en este caso también en los adultos se presenta mucho, de un 10 a 50%, y un 50 a 85% de los adultos refieren que tal vez no son tan recurrentes las pesadillas, pero sí ocasionalmente las tienen. Ok, luego vamos con lo que sería la parálisis del sueño, que pues no sé si han visto en redes sociales que pues hubo un tiempo donde estaba como haciéndose muy popular esto, y que yo miraba que muchas personas decían que les había pasado, pero esto es una incapacidad para ejecutar movimientos voluntarios, ya sea al inicio del sueño, que se denominan hipnagógicas, que son las más predominantes, o al despertar del sueño, al final del sueño, que son las hipnopómpicas, se llaman. También hay una incapacidad para hablar, para mover las extremidades, el tronco, la cabeza. La conciencia del paciente está intacta, lo que le va a generar ansiedad porque no puede moverse, ¿verdad? Y a veces van a haber alucinaciones. Puede durar de segundos a minutos y puede aparecer una vez al año o en varias ocasiones. Hay factores precipitantes como la privación del sueño, ritmos irregulares del sueño vigilia. También luego vamos a tener las parasomnias relacionadas con la ingesta de alimentos,
que estos van a ser eventos involuntarios donde el paciente come y bebe durante episodios de despertar nocturnos. Son muy similares al sonambulismo y el paciente quizá no recuerda lo ocurrido al despertar. Aquí sí va a tener amnesia. Y el paciente puede ingerir comida preparada que esté en la casa, ¿verdad? O también se ha reportado que han comido alimento de las mascotas. Pues al despertar va a haber insomnio, ¿verdad? Pues en el día a día va a haber insomnio si el sueño se llegara a fragmentar en ese episodio. Va a presentar anorexia por las mañanas y distensión abdominal. Y lo importante es que hay que tratar de diagnosticar a las pacientes con este trastorno, ya que a la larga pues llegan a ser pacientes con obesidad mórbida. Se estima que un 17% de los pacientes obesos mórbidos llegan a tener este trastorno. Ok, y por último, en las parasomnias vamos a ver lo que es la enuresis relacionada con el sueño. Estos son episodios recurrentes e involuntarios del vaciamiento vesical durante el sueño, por lo menos 2 veces por semana. Es mucho más común en niños y hay 2 tipos, el primario y el secundario. El primario es cuando los niños han tenido un periodo en el que ya controlan, hacen control vesical por más de 6 meses y pues perdón, el primario es cuando no han tenido ese control y el secundario es cuando ya lo han logrado por más de 6 meses y pues tienen este episodio de enuresis, ¿verdad? Aquí es muy importante un factor genético, ¿verdad? Porque es el 77% de los niños que lo presenta, sus padres lo presentaron en la infancia. También los factores asociados, pues podemos encontrar niños con déficit de atención o que están en familias desorganizadas. Y pues con enfermedades asociadas también, puede ser que tenga diabetes, una enfermedad del tracto urinario, insuficiencia cardíaca congestiva, la apnea obstructiva del sueño, depresión o demencia. Y también podemos tener afecciones congénitas o adquiridas del tracto genitourinario, estreñimiento crónico, enfermedades como epilepsia o vejiga neurogénica y estresores psicosociales, como en el caso de los niños, el divorcio de los padres, ¿verdad? Que los afecta mucho. Y también hay un pequeño número de niños que les sucede esto porque no producen niveles adecuados de vasopresina, lo cual les conduce a niveles de orina muy elevados durante el sueño y pues exceden la capacidad de la vejiga, haciéndose orinar en la cama. Bueno, luego vamos con el tratamiento. Va a continuar mi compañero Luis. Bueno, continuando con el tratamiento, ¿verdad? Lo principal, como ya mencionado antes, siempre va a ser, inicialmente vamos a optar por un tratamiento o por un manejo no farmacológico, ¿verdad? Lo importante es siempre educar al paciente en la higiene del sueño, ¿verdad? Aquí en esta tablita, pues en esta imagen aquí del lado izquierdo podemos ver qué recomendaciones nosotros le tenemos que dar al paciente para tener una buena higiene del sueño, ¿verdad? Como puede ser dormir solo lo necesario, ¿verdad? Que el paciente tenga unos horarios regulares, que no se esfuerce para dormir si el paciente no tiene sueño, ¿verdad? Como les había mencionado, aquí dice que tenemos que abstenernos de las siestas diurnas que duren más de 30 minutos, ¿verdad? Porque eso nos va a alterar el sueño. También, ¿verdad? Como les había mencionado, lo de evitar el ejercicio fuerte 2 horas antes de acostarse. Y pues eso, ¿verdad? Ahí está. También podemos optar por la terapia cognitivo-conductual. Esto es decir, nosotros educamos al paciente, bueno, ya sea nosotros o digamos que estuviéramos suponiendo que somos un psiquiatra, ¿verdad? Se puede optar por abocarlo con un psicólogo también o cualquier terapeuta, ¿verdad? Se le pueden enseñar terapias como técnicas de meditación o relajación, ¿verdad? Previo a dormir. Cuando se habla del control de estímulos, esto es decir que vamos a tratar de enseñarle o vamos a enseñarle al paciente, ¿verdad? Que la cama es solamente para dormir, es decir, el paciente, por ejemplo, no puede realizar o no puede acostarse en la cama más que solamente si va a dormir, ¿verdad? Durante la noche, es decir, no se puede sentar, no puede tener incluso actividad sexual en su cama, ¿verdad? Solamente va a ser para dormir. Y cuando hablamos de la restricción del sueño, nosotros vamos a recetarle al paciente, por así decirlo, unas horas específicas del sueño. Es decir, digamos, el paciente nos va a decir, mire, doctor, fíjese que yo me acuesto a las 10 y me levanto a las 6 de la mañana. Pues en teoría, el paciente duerme 8 horas, ¿verdad? Pero él nos dice, fíjese que yo me acuesto a las 10, pero tardo 2 horas en dormirme, o a partir de las 3 de la mañana yo ya no puedo dormir. Entonces,
si pues hacemos la suma, ¿verdad? El paciente no está durmiendo las 8 horas como tal, sino que está acostado las 8 horas. Entonces nosotros vamos a prescribirle horas de sueño, es decir, mire, si usted solo puede dormir 6 horas, 6 horas se va a acostar. Si usted ya no se puede dormir, se levanta y no se me mantiene acostado, ¿verdad? Evidentemente, estas horas de sueño tienen, o sea, las que nosotros recetemos tienen que ser mayores a 4 horas, ¿verdad? Si es menos, pues sí tenemos que ver otro método, ¿verdad? Y pues de igual manera, sí se puede recetar medicamentos, ¿verdad? Inicialmente o pues de primera línea estaría recomendado un medicamento no benzodiazepínico, ¿verdad? Ya que las benzodiazepinas se sabe muy bien que sí tienen pues propensión a causar adicción, ¿verdad? Más si el tratamiento es prolongado. Entonces tenemos que tratar de evitar este tratamiento, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí en Guatemala sí se suele dar mucho este tratamiento en lugar de optar, por ejemplo, por como puede ser el Zolpidem o el Sopliclone, que son los tratamientos que más se recomiendan que utilicemos de primera línea. Y pues podemos utilizar otros grupos farmacológicos como pueden ser los antidepresivos sedantes o los antihistamínicos. No sé si por el momento tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, pues nos la pueden escribir durante el chat. No tengan pena, realmente estamos aquí para resolver dudas. No. Bueno, entonces, como dijo mi compañero, si van surgiendo dudas, las pueden ir agregando al chat, no tengan pena. Bueno, ahorita para ir terminando, vamos a empezar a hablar de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. Este es obviamente una patología psiquiátrica que también es subdiagnosticada en el primer nivel de atención, pero sin embargo, entre las personas que lo padecen sí causa cierto grado de intervención en su vida diaria, ¿verdad? Tanto laboral como personal, social, así como pueden leer aquí en la diapositiva, altera la funcionalidad de las personas hasta cierto punto. Aquí yo en la diapositiva les agregué lo que es la definición de ansiedad, o sea, de por sí la ansiedad, no del trastorno. Entonces aquí leemos, es una respuesta normal y adaptativa a estímulos amenazantes, ¿verdad? Con las respuestas somáticas y autonómicas que esta conlleva como taquicardia, taquipnea. El síntoma principal de la ansiedad en general es la excesiva ansiedad cognitiva, así como la palabra se dice, que esta se manifiesta por temores exagerados en relación a la salud, familia, dinero, etcétera, ¿verdad? Lo que sea. Bueno, pero en el trastorno de ansiedad generalizada, nosotros, esta respuesta que yo les estoy diciendo que se considera normal, sobrepasa los límites, ¿verdad? Ellos tienen este sentimiento durante todo el tiempo, así como les voy a explicar más adelante, lo tienen la mayor parte del día, durante casi toda la semana y por más de 6 meses, ¿verdad? O sea, ellos tienen que aprender a vivir con todo esto y a pesar de eso, pues lo logran llegar hasta cierto punto con terapia psiquiátrica o medicamentosa, como vamos a hablar más adelante. Cambiemos de diapositiva, por favor. Bueno, la etiología de este trastorno no se ha logrado estudiar, por lo menos no se ha estudiado mucho a profundidad. Se ha llegado a concluir que sí existen ciertos factores biológicos, ¿verdad? En estos pacientes se ha encontrado que está reducida la reacción de nuestro receptor GABA, como ustedes saben es inhibidor, y el serotoninérgico también está afectado, que en eso se basa nuestro tratamiento, en los receptores serotoninérgicos, como vamos a ver más adelante. En eso serían los factores biológicos, ¿verdad? Que son componentes genéticos de las personas que pues así nacieron. Pero también tenemos factores psicológicos. Aquí en nuestra bibliografía, Toro presenta 2 teorías, ¿verdad? La psicoanalítica y el aprendizaje. Aquí en la psicoanalítica básicamente
el paciente tiene una necesidad interna que es la que le está causando la ansiedad, ¿verdad? Y el entorno en el que él está envuelto o sea, no está en contexto así, digamos, con la necesidad que él está teniendo como para que esa ansiedad sea aliviada, ¿verdad? Entonces esas pulsiones internas se hacen conscientes y esto interfiere, ¿verdad? Son donde presentan los síntomas. Y luego tenemos la teoría del aprendizaje, que esto es como la reacción de ansiedad normal que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es por alguna percepción de amenaza que ellos están sintiendo. Obviamente esta amenaza, en un caso que no padece el trastorno, sino que solo es ansiedad, es una amenaza real, es una amenaza que nos está afectando y nos está poniendo así. Sin embargo, en las personas con este trastorno, la amenaza, podríamos decir, no insignificante, pero sí tal vez no amerita tener la reacción que estos pacientes tengan, ¿verdad? Y bueno, entonces esta también es una enfermedad crónica, como les había mencionado al principio, se diagnostica cuando ha durado no menos de 6 meses. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora ya hablando en general de las manifestaciones clínicas, como les había dicho, el síntoma cardinal es esa ansiedad cognitiva excesiva y esta se manifiesta por los preocupación o temores exagerados, ¿verdad? Para hacer una visión global de la enfermedad, así por decirlo, esta normalmente, a pesar de, además de este síntoma cardinal que les estoy mencionando, se asocia con 3 síntomas de los siguientes, ¿verdad? Desasosiego, inquietud motora, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o para mantener la mente en blanco, ¿verdad? O sea, también no pueden quedarse sin tener algo en la cabeza, sino que no pueden, ¿verdad? Siempre están pensando en algo que los mantiene ansiosos. También tienen tensión muscular, que esta puede llevar a diferentes temblores o dolores musculares y trastornos del sueño, como los que ya mencionamos en las diapositivas anteriores. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, para los criterios diagnósticos de esta enfermedad, como ya les había mencionado, se toman en cuenta el síntoma cardinal con otros síntomas asociados que les acabo de mencionar. Bueno, y aquí está lo que les había dicho también del tiempo, ¿verdad? O sea, la mayor parte de los días los pacientes están con esta sintomatología varias semanas seguidas y deben contar con los siguientes criterios, ¿verdad? Que es aprehensión, tensión muscular, hiperactividad vegetativa. Y bueno, acá lo importante que yo agregué aquí, bueno, para aclarar aprehensión, ¿verdad? Porque tal vez no están relacionados con el término. Son preocupaciones acerca de calamidades venideras, sentirse al límite, así por decirlo, ¿verdad? Y en la tensión muscular son temblores y algias, que son las que había mencionado, y hiperactividad vegetativa son respuestas fisiológicas normales, ¿verdad? Como taquicardia, taquipnea, sudación, mareos, y bueno. Aquí mencionaba también el criterio diagnóstico, es muy importante tenerlo en cuenta con estos pacientes. Otros síntomas como depresión, más que todo mencionan, no descarta el diagnóstico de nuestros pacientes de trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Sino que hay también una depresión asociada. Bueno, otra cosa aquí también importante para mencionar es que estos pacientes antes del diagnóstico es muy importante que el trastorno de ansiedad generalizada está muy asociado con lo que es el trastorno de pánico, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros el trastorno de ansiedad es muy importante que logremos descartar que el paciente no esté teniendo una ansiedad previa porque sabe que va a tener un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces esta es una ansiedad que nosotros tenemos que descartar. Bueno, y pasemos de diapositiva, por favor. Ahorita creo que vamos a hablar ya de... Ok, bueno. Seguimos con... Bueno, buenos días. Para proseguir en cuanto al diagnóstico diferencial y al diagnóstico de esta entidad, tenemos que partir desde 2 premisas básicas.
La primera es que todo trastorno psiquiátrico el diagnóstico se hace por exclusión. O sea, siempre debemos de descartar las causas orgánicas que pueden estar causando estos síntomas o que podrían estar imitando esta patología. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Con un buen examen físico, una buena historia clínica y algunos exámenes de laboratorio o imágenes, depende de qué se esté sospechando, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre debemos de descartar las causas orgánicas. Entonces, por lo tanto, es un diagnóstico de exclusión. La segunda, debemos de diferenciar entre una ansiedad patológica y una ansiedad normal. Como ya dijo mi compañero Mertins, la ansiedad es un proceso adaptativo con el que hemos pasado durante toda la humanidad. Y la ansiedad patológica se va a caracterizar porque va a ser persistente, porque los síntomas van a ser muy intensos y lo principal, afecta funcionalidad. Una vez afecta la funcionalidad del paciente, podemos estar hablando de una ansiedad patológica. Y también para hacer el diagnóstico, obviamente, tiene que cumplir los criterios diagnósticos y alguna sintomatología. Al igual que en la depresión, también tenemos que descartar las causas orgánicas, ¿verdad? Algunos de los diagnósticos diferenciales son las drogas y sustancias ilícitas. En psiquiatría siempre se debe de descartar que los síntomas no estén siendo causados por algún opiáceo, por alguna droga o una sustancia ilícita. Entre las que podemos ver en este cuadro está la cafeína, los estimulantes, los opiáceos, la cocaína, marihuana, teofilina, simpático-miméticos que podrían desencadenar los síntomas, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante que preguntemos e indaguemos si hubo algún consumo de alguna droga o alguna sustancia ilícita y que indaguemos también en qué medicamentos consume el paciente. Por ejemplo, las hormonas tiroideas en un hipotiroideo, que la dosis de levotiroxina esté elevada nos podría causar esta sintomatología. Entonces, muy, muy importante que preguntemos este aspecto, no solo en trastornos de ansiedad, sino en los demás trastornos, ¿verdad? En depresión también es muy importante que hagamos este tipo de preguntas. Algunas otras enfermedades que pueden causarnos los mismos síntomas son enfermedades cardiovasculares, como ya se había dicho. En la ansiedad, la prevalencia de los síntomas son de tipo autonómico. En general suelen ser simpáticos, entonces por lo tanto vamos a tener taquicardia, taquipnea y todas las estimulaciones simpáticas. Entonces esto puede confundirse con enfermedades cardiovasculares. Entonces, muy, muy importante que descartemos este tipo de entidades porque estas sí a corto plazo pueden ser un problema para la salud del paciente, ¿verdad? En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada es más crónico y la afectación es más a largo plazo. Entonces, algunos trastornos metabólicos también, el hipertiroidismo e hipotiroidismo, siempre, siempre, siempre descartemos estas entidades. Siempre hay que hacer pruebas tiroideas para descartarlos. También pueden imitar los síntomas, una hipoglicemia, síndrome de Cushing, alguna anemia, hipercalcemia, insulinoma y muchas causas metabólicas o endocrinas. ¿Seguimos, por favor? En cuanto a enfermedades neurológicas, se ha visto que la epilepsia puede causar estos síntomas, el vértigo, tumores y la acaticia. La acaticia es la imposibilidad de estar quieto. O sea, un paciente con acaticia tiene que estar moviéndose y tiene que estar caminando o está muy inquieto, o sea, y no puede controlarse. Algunas otras enfermedades, el lupus sistémico y la enfermedad acidopéptica, de la enfermedad acidopéptica se puede confundir porque algunos pacientes presentan mucha epigastralgia, entonces podríamos pensar en una enfermedad acidopéptica, entonces también hay que descartarlo, ¿verdad? Y lo más importante, algunos otros trastornos psiquiátricos. Hay una amplia gama de trastornos relacionados con la ansiedad. Está el trastorno de pánico, las fobias específicas, y también es muy importante que tengamos en cuenta que la depresión y la ansiedad van de la mano, son mejores amigas. Entonces, siempre tenemos que buscar ansiedad en un paciente depresivo y depresión en un paciente con ansiedad, siempre hay que preguntarlo, y también algunos otros trastornos psiquiátricos. La siguiente, por favor.
aquí hay un cuadro un esquema que me gusta bastante, la verdad que aborda bastante bien los trastornos de ansiedad. Entonces vamos a comenzar desde lo más alto y dice, síntomas de ansiedad significativos y deterioro funcional, muy importante, el deterioro funcional, si está afectando funcionalidad, sí podemos hablar de una ansiedad patológica. Sí, pues obviamente pasamos. También hay depresión moderada severa. Si la respuesta es sí, procedemos a tratar la depresión. Si la respuesta es no, seguimos y nos enfocamos en los síntomas predominantes. Si hay historia de traumas y flashbacks, podemos hablar de un trastorno por estrés postraumático. Los flashbacks son característicos del estrés postraumático, o sea, siempre que el paciente haya tenido un evento traumático y tenga flashbacks o recuerde mucho ese evento o lo reviva, entonces debemos de enfocarnos más en un trastorno por estrés postraumático. ¿Tiene obsesiones o compulsiones? Pues ahí el diagnóstico sería un poco claro. Tendríamos que descartar un trastorno obsesivo compulsivo. Si tiene preocupaciones incontrolables sobre varias áreas, ahí sí ya deberíamos de pensar en un trastorno de ansiedad generalizada. Y si los ataques son intermitentes de ansiedad o pánico y hay evitación, ya tenemos 3 opciones. Si hay miedo al escrutinio social, si el problema es estar en público o estar con muchas personas, ahí debemos de descartar una fobia social. Si el trastorno o los síntomas se dan por un evento específico, digamos las alturas, que vi una araña, que algo muy específico, ahí estamos hablando de una fobia específica. Y si los síntomas se dan de forma espontánea, sin ninguna causa, o sea, ahorita me empieza a pasar, sin algo aparente, podríamos pensar en un trastorno de pánico. Del trastorno de pánico, lo más importante es que son espontáneos, o sea, no hay un desencadenante como tal y puede suceder en un día y después suceder a los 6 meses o puede suceder en una semana, 2 veces, o sea, no hay un desencadenante como tal, sino que son totalmente espontáneos. Seguimos, por favor. Bueno, en el tratamiento, ¿qué vamos a buscar con el tratamiento? Vamos a tener 2 objetivos. A corto plazo es la reducción de los síntomas hasta ser tolerables. Y a largo plazo es la remisión total, que es lo que más vamos a buscar. El tratamiento va a estar determinado por la severidad, la persistencia de los síntomas, los trastornos concomitantes, o sea, si va a tener alguna otra enfermedad de base para los cuales va a estar tomando alguna medicación, es importante que tengamos en cuenta las interacciones. Entonces, siempre hay que individualizar a cada paciente y siempre hay que preguntar todo, ¿verdad? Para dar el mejor tratamiento posible. Si los síntomas son leves, podemos tratar con psicoterapia, es lo más efectivo. Pero si los síntomas son severos y persistentes, aparte de la psicoterapia, podemos añadir un tratamiento farmacológico, que ahorita les voy a mencionar cuáles son los tratamientos farmacológicos. Sigamos. Bueno, en el tratamiento no farmacológico, se basa en la psicoterapia. Entonces, la psicoeducación es muy importante para establecer una buena relación con el paciente. Hay que establecer una buena relación médico-paciente. ¿En qué se basa la psicoeducación? En enseñarle al paciente qué es el trastorno de ansiedad generalizada en este caso, no utilizar frases que lo estigmaticen como usted está loco o usted no tiene nada o solo es ansiedad, solo es estrés. Hay que evitar ese tipo de frases como médicos y si alguno quiere ser psiquiatra, lo más importante es no estigmatizar al paciente, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir que lo queremos ayudar. Entonces eso es muy importante en cuanto a la psicoeducación. Hay que enseñarle y explicarle todo lo relacionado con la patología. Le vamos a explicar cuál es el pronóstico, qué tratamiento le vamos a dar y por qué. La psicoterapia muestra mayores resultados, la psicoterapia que muestra mayores resultados es la cognitivo-conductual, como ya había mencionado mi compañero anteriormente. Esta se basa en reeducar a la mente, enseñarle que sus pensamientos o esos temores no son como tal tan
tan amenazantes para su salud, y poco a poco ir enseñándole todas esas situaciones y darle algunos consejos para que pueda controlar estos trastornos este trastorno de la ansiedad. Se ha visto que la psicoterapia, la cognitivo-conductual, puede tener el mismo efecto en algunos pacientes que el tratamiento farmacológico. Entonces, de primera línea, eso es lo que deberíamos de utilizar. También hay que, como les había dicho, hay que individualizar a cada paciente y depende de la severidad de los síntomas, pero se ha visto muy buenos resultados con este tipo de psicoterapia. Y la psicoterapia de apoyo permite al paciente expresar todas sus preocupaciones. Retrocede, por favor. Permite expresar al paciente todas sus preocupaciones, platicar con él básicamente qué es lo que le asusta, si el tratamiento, si tiene problemas familiares, cómo lo van a apoyar, si tiene miedo a qué va a pensar la gente, no sé, todo ese tipo de situaciones que pueden estar afectando al paciente. Es muy importante que las platiquemos con él y que él nos exprese sus miedos y sus temores. Entonces, en eso se basa la psicoterapia de apoyo. No, todavía no. Dale para atrás. Otras opciones también son la relajación muscular, la meditación, el ejercicio físico, y esto se basa básicamente en la relajación muscular, que va a disminuir la intensidad de los síntomas. Y se ha visto que, derivado de las posturas de los pacientes y la falta de recursos que tenemos aquí en Guatemala, y que los pacientes creen que la psicoterapia no es necesaria, o aquí tenemos como ese pensamiento de que necesito un medicamento o algo así. Entonces se ha visto que la psicoterapia puede fallar mucho, pero es más que todo por la postura que puede tener el paciente y la falta de recursos. Entonces la mayoría de pacientes al final terminan con farmacoterapia cuando realmente no es muy necesaria como tal. Ahora sí, por favor, sigamos. Otra. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿cómo vamos a elegir qué fármaco es el mejor? Va a depender de muchos factores. Lo primero que tenemos que considerar son los efectos adversos de cada grupo farmacológico, la rapidez en la que va a hacer efecto el tratamiento, si hay trastornos concomitantes, por ejemplo, si hay una depresión concomitante, tenemos que buscar el mejor fármaco para eso, ¿verdad? Y tenemos que tratar también la depresión. Entonces, podríamos ahí buscar el fármaco que haga un mejor match. Los más utilizados son los antidepresivos tricíclicos. Bueno, son la familia de antidepresivos, de los cuales están los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Realmente en los estudios que se han hecho no se ha visto mayor diferencia terapéutica entre ellos, o sea, todos son muy funcionales, pero entonces la pregunta del millón, ¿cuál debemos utilizar? ¿O cuál es el mejor? Yo les diría, o los estudios y los libros dicen que los más utilizados y los mejores tal vez serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero por su perfil menos lesivo, o sea, los efectos adversos que tienen estos son mucho más soportables para los pacientes. En el caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y los tricíclicos, tienen muchos efectos autonómicos, entonces van a haber muchos efectos relacionados con el sistema simpático, entonces va a haber retención urinaria, taquicardia, entonces van a ser síntomas muy incómodos para el paciente. Entonces lo más importante es que busquemos el fármaco que pueda hacer mayor efecto y que tenga menores efectos adversos, y siempre hay que considerar el factor económico, ¿verdad? Según la FDA, solo se han aprobado 3 medicamentos como tal aprobados por la FDA, pero se ha visto que los demás tienen eficacia y eficiencia casi comparable, pero no se han realizado estudios, entonces por lo tanto la FDA no los puede aprobar sin estudios, ¿verdad? Entonces los más utilizados, como ya les había dicho, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí están el escitalopram y la paroxetina. Y en cuanto a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que son los duales, está la venlafaxina, perdón, a dosis de 75 a 150 miligramos. Como les había dicho, estos 3 son los únicos aprobados por la FDA.
Sigamos. También está el grupo de las benzodiazepinas. La verdad que las benzodiazepinas son muy funcionales y son muy efectivas. Se ha visto que tienen una efectividad de aproximadamente un 70%. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes a corto plazo se sienten muy bien, pero aproximadamente un 40% de los pacientes no les funciona muy bien a largo plazo. Entonces, siempre hay que considerar esto. Y también un 30% de los pacientes sigue teniendo síntomas. Entonces, nos funciona muy bien a corto plazo, pero no a largo plazo. Y aparte, lo más importante es, como ya se había mencionado, tiene un potencial adictivo. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado de no dejar a largo plazo las benzodiazepinas. Lo que se puede hacer es, si los síntomas son muy severos, se puede comenzar con una benzodiazepina en las primeras semanas, mientras se da también el antidepresivo para que el efecto de las benzodiazepinas sea a corto plazo y ya el efecto de los antidepresivos sea a largo plazo, ¿verdad? Porque los antidepresivos tardan en hacer efecto el medicamento, entonces pueden ser hasta 4 o 6 semanas que empiece a hacer efecto el antidepresivo. Entonces, por eso se podría utilizar estos combinados al principio, pero siempre debemos de quitar la benzodiazepina. Lo más importante cuando quitemos una benzodiazepina es que lo hagamos progresivamente y vayamos disminuyendo las dosis poco a poco, porque si no, por el potencial adictivo que tiene, el paciente va a sentir la necesidad del medicamento y la va a pasar mal. Otras opciones que tenemos que son los betabloqueadores. Hay teorías que dicen que la instauración de los síntomas hacen una retroalimentación positiva y los síntomas causan más síntomas y la angustia causa más angustia. Entonces, si disminuimos los síntomas desde el principio con un beta bloqueador, como ya habíamos visto, los síntomas son de predominio autonómico, entonces los beta bloqueadores van a funcionar bastante bien para disminuir esta sintomatología simpática. Entonces, ahí cortaríamos esa retroalimentación positiva y lograríamos un efecto deseado. Las otras son las azapironas, que son agonistas de receptores de serotonina, pero no se ha visto que tengan mayor efecto que las benzodiazepinas, entonces están un poco como en desuso, no se utilizan tanto, al menos aquí en Guatemala, y la pregabalina es otra opción, muy efectiva, pero no hay estudios todavía que la instalen como un tratamiento muy efectivo, ¿verdad? También no hay evidencia para utilizar antipsicóticos atípicos, entonces tampoco se deben utilizar. El problema de esta patología es que no está muy estudiada, entonces realmente no hay evidencia científica que respalde ciertas situaciones. Bueno, en cuanto a la situación actual en relación al COVID, se ha visto que en una pandemia el miedo incrementa los niveles de estrés y ansiedad en individuos sanos e intensifica los síntomas de aquellos con trastornos mentales preexistentes. Los pacientes diagnosticados con COVID o sospecha de COVID pueden experimentar emociones intensas, reacciones comportamentales, además de miedo, aburrimiento, soledad, ansiedad, insomnio o rabia. Y estas condiciones pueden evolucionar a desórdenes como la depresión, ataques de pánico, síntomas psicóticos y suicidio. Es muy importante también para recalcar o decirles que en depresión no hay que tener miedo de preguntar por ideación suicida, o sea, no hay que tener miedo de preguntar si en algún momento el paciente ha querido quitarse la vida. Entonces, eso es muy importante que siempre lo preguntemos en cualquier paciente psiquiátrico y más en un paciente con depresión, ¿verdad? O un paciente con ansiedad que probablemente podría ser un trastorno depresivo también. Siguiente. Ahorita va a proseguir mi compañera. Gracias. Finalmente, pues la recesión económica, que es un problema para la mayor parte de la población actualmente, está asociada con mayores tasas de suicidio y depresión.
Las barreras para el tratamiento de la salud mental y de los problemas médicos es un gran problema en nuestro país. El gran número de duelos complicados, fallecimientos repentinos e inesperados en esta situación, la imposibilidad o dificultad para despedirse de los pacientes por todo lo que implica el desconocimiento del nuevo virus y las medidas pues que se deben de tomar. La falta de funerales y entierros que dificultan el duelo, pues todo esto va a complicar más todos los trastornos que había mencionado mi compañero. Muy bien, ahorita pues para proseguir tenemos un Kahoot preparado para ustedes, entonces voy a compartir el código para que podamos... Ahí. ¿Ya pueden ver el código? No sé. Sí, ahí se ve. Ya se veía, pero ahorita yo ya no lo veo al menos. Ahorita está cargando, Jimé. Puedes intentar otra vez. Ahí está. Ahí está. Ah. No sé si los demás lo ven, los participantes. Pueden escribirnos en el chat para ver si lo logran ver, para que puedan ingresar, por favor. Jimé, fíjate que a mí al menos no me sale, pero no sé si a todos les saldrá. No, no me sale que estés compartiendo pantalla. Pero no sé a los demás. Voy a pegar el chat. Creo que sale en chiquito, entonces no sé si pueden ubicar la pantalla y lo pueden dar en el pincito que sale ahí para como que eso les salga en grande. Bueno, si no, ahí en el chat puso Jimena el código para que puedan ingresar al Kahoot. Pero igual se tiene que ver en la pantalla por las preguntas. O sea, si los participantes lo ven, solo si pueden confirmar todos, porque si no, las preguntas no las van a ver. Ya voy a intentar otra vez. Ahí está. Ahorita sí ya sale, al menos a mí. Sí, igual Sí, yo creo que sí, ya. Ah, Sí, yo creo que ahorita sí ya. Va, miren, pues para los que no han utilizado Kahoot alguna vez, pues aquí van a aparecer una serie de preguntas. En su pantalla van a salir unos colores, ¿verdad? Y la pregunta les da las opciones. Ustedes tienen que presionar en su teléfono el color de la respuesta que ustedes creen que sea correcta. Entonces les coloca un triangulito, un círculo, un cuadrado. Entonces ustedes presionan en la respuesta y pues ahí les sale, ¿verdad? Y a nosotros nos va apareciendo aquí quiénes respondieron correctamente y al final de cada pregunta nos aparece cuál era la respuesta correcta. Es como una retroalimentación. si alguien tiene alguna pregunta, pues es totalmente libre de poderla hacer mientras en el Kahoot o cuando terminemos, pues para que nosotros podamos resolvérsela. También el Kahoot premia la rapidez, entonces el que responde más rápido es el que tiene más puntos. Y las preguntas les van a salir en la pantalla de aquí de Meet, o sea, no les van a salir en su teléfono si están en el teléfono haciendo el Kahoot, entonces tienen que estar viendo la presentación de acá y ya solo en su teléfono responden o en el dispositivo que tengan abierto Kahoot. Bueno, vamos a dar un par de minutos más y empezamos. Empezamos, ¿verdad? ¿O hay alguno? Muy bien, vamos a comenzar.
pueden ver? Sí, ahorita sí se ve. ¿En qué se basa el diagnóstico de depresión? Era la primera pregunta. Ahí pueden ver las opciones. Volumen de síntomas, clasificación CIE, clasificación DSM-4 y lo que nos refiere a la familia. Muy bien, la respuesta correcta, volumen de síntomas. Vamos a ver. Muy bien, Majo va en primer lugar. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de depresión? Anedonia más insomnio, tristeza más miedo, síntomas físicos más tristeza, ánimo deprimido, tristeza patológica más anedonia. Muy bien, la respuesta correcta, ánimo deprimido, tristeza patológica más anedonia. Vamos a ver la tercera. ¿Qué pacientes no son de alto riesgo? Aquellos que presentan dolor agudo, estado posparto, síntomas somáticos inespecíficos o enfermedades crónicas. Muy bien, dolor agudo, porque se recuerdan que eran aquellos pacientes que presentaban dolor crónico inespecífico. No importa el tiempo en que se deje un antidepresivo, puede ser una semana, un mes o solo 5 días. ¿Verdadero o falso? Muy bien, falso. Más o menos un año se tiene que dejar, es la recomendación. ¿Cuál de las siguientes opciones es la alteración de sueño y respiratoria más común? Ujú. Apnea obstructiva del sueño, muy bien. ¿Cuál de los siguientes son factores precipitantes del sonambulismo? Hipertensión, hipertiroidismo, consumo de azúcar en la noche, tumores cerebrales. Muy bien, la respuesta es hipertiroidismo. El siguiente es un criterio para insomnio. Dificultad de mantenimiento. Muy bien, vamos con la siguiente. El paciente les dice, desde hace 2 meses siento que no duermo bien y mientras duermo escucho cómo mi perro ronca. ¿Qué tipo de insomnio es? ¿Es psicofisiológico, higiene del sueño inadecuada, paradójico o simplemente no tiene insomnio? Muy bien, el paradójico. Seleccione los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada. Agitación e inquietud psicomotora, taquicardia, incapacidad para relajarse o todas son correctas. Muy bien, todas eran correctas. Del trastorno de ansiedad generalizada podemos afirmar lo siguiente, excepto... Muy bien, el trastorno de ansiedad generalizada suele ser el más frecuente en hombres. Son diagnósticos diferenciales del trastorno de ansiedad generalizada.
consumo de simpático miméticos, hipertiroidismo, trastorno de pánico, o todas son correctas. Muy bien, todas son correctas. Y la última, verdadero o falso. ¿El citalopram está aprobado por la FDA? Falso. Muy bien, vamos a ver cómo quedamos. Muy bien. Muchas gracias a todos por los que participaron. Ahora, Para finalizar, ¿alguno tiene alguna duda que podamos resolver? Este es el momento adecuado. ¿Y quién era MA? Puede quedar anónimo ahora. bueno, la verdad es que ha sido un gusto para nosotros, pues, presentarles 3 temas muy importantes para nuestra formación como médicos. No sé si alguien tiene, pues, alguna pregunta. Si tienen pena, pues la pueden poner en el chat. Si no, pueden solo activar su micrófono. Y pues no sé si el doctor Sarbelio pues, le gustaría decir algo o no sé. Pero para nosotros fue realmente un gusto pues presentarles pues lo que hemos aprendido durante este mes en psiquiatría. No, únicamente agradecerles a todos ustedes y qué bueno ver a caras conocidas de los que estuvieron con nosotros allá por Belén. Les agradezco mucho la actividad del día de hoy y espero que sea de beneficio para todos mis actuales estudiantes y les agradezco a ustedes y los felicito y al mismo tiempo fue grato el verlos de nuevo. Saludos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por prestarnos atención. Y no sé si a alguno de mis compañeros les gustaría decir algo. Pues ya tiraron aquí una pregunta que sí, nos preguntan que en los trastornos del sueño en un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿qué tratamiento tendríamos que utilizar de preferencia? Gracias, Lizzy, por tu pregunta. Bueno, mira, realmente para empezar, en un trastorno del sueño, si hablamos por un paciente con insuficiencia renal, lo más seguro es que, digamos, hablamos de un insomnio como tal, está siendo provocado por la misma enfermedad, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pacientes, la educación y la terapia, tanto de enseñarle al paciente cómo relajarse, cómo meditar, cómo debe dormir, limitando sus horas de sueño sería lo ideal y lo más correcto, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, tratamientos como las benzodiazepinas, el tipo de metabolitos activos que genera serían dañinos como tal para la patología que el paciente presenta. Entonces sería idealmente con ese tipo de pacientes sería que iniciar puramente con educación y mejorando la higiene del sueño. La narcolepsia. Sí, doctores, yo les puedo apoyar un poquito con esto. Gracias. Un paciente con insuficiencia renal está muy asociado a ellos la sintomatología depresiva y ansiosa. En el caso pues, de pacientes, habría que ver cuál es la tasa de filtración, lo que tiene el paciente. Si en dado caso tuviéramos un paciente, por ejemplo, con un ataque de pánico y que necesitamos controlarlo y no cede, podremos usar una benzodiazepina, pero adaptada a la insuficiencia suprarrenal, a la deficiencia renal, perdón. ¿De acuerdo? Porque el problema con el medicamento es que como tiene excreción renal va a continuar haciendo efecto. Si en dado caso tuviéramos un paciente que a pesar de las medidas de higiene, lo que les comentaba el doctor, pues lo hizo,
no le funcionó o tiene, obviamente su trastorno podría ser secundario, ¿verdad? Un trastorno de sueño secundario a causa médica. Entonces podríamos iniciar algunos medicamentos como algunos antidepresivos que a dosis bajas funcionan como inductores del sueño, como en el caso de trazodona, o si tuviéramos a otro paciente, pues podríamos utilizar un antipsicótico atípico, pero valorando la patología del paciente, ahora siempre individualizando. Esto ya no es un manejo que deba dar un médico general, sino que deba dar un especialista. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con otra pregunta que nos plantearon. ¿La narcolepsia con cataplexia es de por vida? Y si sí, ¿cuál sería el tratamiento ideal para tratarla? Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Bueno, respondiendo a esta pregunta, el tratamiento pues, farmacológico con ellos, se estudió que hay fármacos estimulantes como el modafinilo se llama, que son muy, pues que se pueden utilizar en este tipo de trastorno. Y claro que como muchas enfermedades, estas pueden estar como de por vida, dependiendo del tratamiento que ellos tengan, igual de la higiene del sueño que se les pueda dar, pero el tratamiento farmacológico como que el más estudiado y el que tiene mejores resultados es el modafinilo. Gracias. Muchas gracias, Maylin. Bueno, una última pregunta que han hecho hasta ahora. ¿En el síndrome de pierna inquieta los síntomas solo se dan al dormir o estos también suceden en el transcurso del día? El síndrome de piernas inquietas, para quien hizo la pregunta, doctora, en este caso nos estamos refiriendo en trastorno del sueño, pero también ocurre con el paciente despierto, que es la persona que está constantemente moviéndose, inquieta, pero no solo se presenta pues, como trastorno del sueño, ¿de acuerdo? Entonces, si nos referimos al trastorno del sueño, es antes de quedarse dormido, y si no, es exactamente el paciente que siente esa necesidad imperiosa de estarse moviendo, de estar moviendo las piernas de una extremidad mientras está pues, en reposo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la actividad. Les agradecemos mucho su atención y esperamos haya sido funcional para su aprendizaje. Muchas gracias, tengan feliz día. Tengan buen día. Feliz día a todos.